Bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios en esta mañana, y vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, solo para recordar el texto que tomamos como base para estudiar este punto que tiene que ver con el dominio propio. Entonces, Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Vamos a tratar de ubicarnos, a tratar de enfocarnos en el estudio de la palabra esta mañana. Siempre hay distractores, ¿no? Pueden haber distractores externos, internos. Los externos es lo que oímos con nuestros oídos, la bulla. Y el distractor interno puede ser lo que hay en la mente, en el corazón, los pensamientos que a veces nos llevan, nos sacan. Pero tratemos por todos los medios de concentrarnos. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. La Reina Valera dice de dominio propio. Y eso es lo que estamos mirando en estos días. Las virtudes que son fruto del Espíritu Santo, y entre ellas está el dominio propio. El Espíritu Santo nos da dominio propio. La semana pasada hablamos del dominio sobre la lengua. ¿Cuántos recuerdan? Si recuerdan el dominio sobre la lengua, las palabras. ¿Cómo les fue esta semana con eso? ¿Sí lo recordaron? Santiago capítulo 3 versículo 7, ahí es donde el apóstol habla acerca de la lengua, ¿no? Y yo quiero que, bueno, no se lo había dado, pero lo quiero leer aquí. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros, ¿sí lo tienes ahí? Habla del poder de la lengua. Dice que los seres humanos son capaces de domar bestias, las más feroces las pueden domar, y dice que hay naves enormes que son guiadas por un pequeño timón, pero nadie, dice, oiga bien, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua, es maligna e incansable, llena de veneno mortal, ¿no? Es increíble saber que tenemos un miembro de nuestro cuerpo tan peligroso, ¿verdad? Es muy peligroso ese miembro de nuestro cuerpo. Ahora, pero es necesario, porque así como la lengua puede ser usada para destruir, también puede ser usada para construir y para bendecir. Todo depende de quién está manejando, ¿no?, este miembro. Cuando la Biblia dice nadie, se refiere a los seres humanos. Solo hay alguien que puede domar la lengua, y es el Espíritu Santo, ¿no? Dominio propio para la lengua. Hoy vamos a hablar acerca de la necesidad del control del Espíritu Santo sobre nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Es muy importante esta parte, porque así como nosotros tenemos un miembro que es nuestra lengua, que necesita ser manejado, también tenemos sentimientos y tenemos emociones. Los seres humanos estamos conformados de una parte externa, que es el cuerpo, y de una parte interna, que se conoce como alma o espíritu, ¿no? Dios nos hizo así. Ahora, es allí en la parte interna donde están ubicados los sentimientos y las emociones. Entre lo interno y lo externo hay una conexión muy estrecha. Lo que le sucede al cuerpo depende de lo que hay dentro de nosotros. Mire, tal vez no hay mucha información acerca de esto, y los seres humanos en su gran mayoría no tenemos el conocimiento para determinar que los sentimientos, las emociones, no actúan independientes de nuestro cuerpo. Somos una sola parte, ¿no? Y yo diría que es lo de dentro lo que maneja lo de fuera. No sé si ustedes están de acuerdo, pero es lo que hay dentro lo que maneja lo que está afuera, ¿no?
Entonces, los sentimientos y las emociones influyen poderosamente en las acciones. Nosotros siempre decimos lo que pensamos y hacemos lo que sentimos. Antes de hacer algo hay que sentirlo, y ese sentimiento está dentro de nuestro corazón. Cosas como las palabras, el estado de ánimo, inclusive la salud física, depende de lo que hay dentro de nosotros. Mire, el problema, el ser humano siempre ve el problema de la salud física como un problema físico. No sé si me hago entender. Y siempre se trata como un problema físico. Pero realmente lo que está pasando en nuestro cuerpo responde a lo que está pasando dentro de nosotros. En otras palabras, si nuestro interior, si la parte interior estuviera sana, nuestro cuerpo también estaría sano. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Bueno, así es, ¿no? Así es. ¿Cómo se puede prevenir las enfermedades del cuerpo? La mayoría de las enfermedades del cuerpo, ¿cómo se previenen? Se previenen sanando nuestro interior, sanando nuestra alma, sanando nuestros sentimientos. Ahora, pues estamos hablando de esas enfermedades que son crónicas, esas enfermedades que el médico le dice, bueno, usted ya tiene que acostumbrarse a vivir con esta enfermedad, porque pues hay otras enfermedades que son el resultado de eventos, por decir algo, bueno, un accidente, una fractura, eso no tiene nada que ver con lo emocional, aunque de alguna manera puede también estar relacionado, ¿verdad? Porque una persona confundida, desesperada, de pronto con mucha rabia, sale, coge su vehículo, ¿no? y se estrella. O sea, ¿de dónde originó el problema? Es lo mismo. Por eso casi todos los problemas que hoy vivimos surgen del corazón del ser humano. Proverbios capítulo 4, versículo 23, un proverbio muy conocido, y habla de cuidar los sentimientos. Cuiden los sentimientos, cuiden el corazón, cuiden lo de dentro, ¿sí? Dice, sobre toda cosa guardada, la palabra guardada es como prohibida, negativa. Dice, sobre toda cosa negativa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? Porque la otra versión dice, de los sentimientos depende la vida. Ahora, vuelvo a lo mismo. Hoy el ser humano está enfocado en la parte física. La mayoría de los intentos es por cuidar la parte física, ¿sí? Coma bien, ¿no? Aliméntese bien, duerma bien, haga deporte, haga ejercicio. Y las personas lo están haciendo, ¿sí? Lo están haciendo. Igual se pueden ver bien físicamente, pueden moldear sus cuerpos, ¿no es cierto? Pero igual se encuentra con que el problema de su alma sigue ahí. Personas muy bien presentadas, con cuerpos esbeltos, pero infelices, llenos de amargura, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema realmente está dentro. Entonces dice, cuiden sus sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? No permitan que dentro de su corazón se alberguen sentimientos negativos, sentimientos de odio, sentimientos de rechazo, sentimientos de ingratitud. Esos sentimientos, sáquenlos de su vida, sáquenlos, no les permitan entrada. ¿Por qué? Porque si usted le permite la entrada a un sentimiento de esos, o le permite que ese sentimiento se quede ahí, ese sentimiento va a comenzar a dañarlo por dentro como un cáncer. Y eso va a salir a repercutir a la parte de su cuerpo, a la parte física. Lucas capítulo 4, versículo 16, ahí estamos hablando del ministerio de Jesús. Jesús resume el ministerio o lo que Él vino a hacer al mundo. A mí me gusta mucho este pasaje. ¿Por qué? Porque ahí lo resume la obra que el Señor vino a hacer a nuestras vidas. Dice, cuando llegó a Nazaret, estamos hablando de Jesús, dice, la aldea donde creció fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Bueno,
ahí está lo que leyó. Le dieron el rollo del profeta Isaías, Jesús lo desarrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar, que dice, buenas noticias a los pobres. No se refiere a los pobres físicos, sino a los pobres espirituales. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean libertados. ¿Cuáles cautivos? No los cautivos físicos. Él no vino a abrir las prisiones físicas y dejar salir a los presos. Él vino a libertar a los que estaban cautivos de sus sentimientos, atados por sentimientos negativos que les estaban haciendo daño a sus vidas. ¿Qué más dice? Que los ciegos vean. ¿Cuáles ciegos? Los ciegos espirituales. Que los oprimidos sean puestos en libertad. ¿Sí? Libertad. Y sigue diciendo el versículo siguiente: y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. La versión Reina Valera dice: Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. El problema del ser humano es que se está tratando el cuerpo, pero no se está tratando el alma. No se está tratando. Bueno, hoy en día los médicos, cuando una persona consulta demasiado, cuando va una y otra vez a la consulta, entonces en últimas lo que el médico hace es enviar al paciente a psicología. ¿Cierto que sí? No sé si a usted le habrá pasado. Entonces el médico dice: le hemos hecho exámenes, mire, no encontramos la raíz del problema, entonces lo único que nos queda es enviarlo al psicólogo. ¿Qué hace el psicólogo? O sea, ¿para qué están los psicólogos? Los psicólogos están para identificar problemas internos, problemas del alma, problemas del corazón. Porque los médicos saben que si no hay una razón orgánica del problema, entonces el problema radica en el interior. Pero los psicólogos que no conocen de Dios, ¿qué hacen? Bueno, les dan unas recomendaciones, ¿verdad? Olvide, perdone, no coma bien, duerma bien, haga ejercicio y todo va a estar bien. Ese no es el remedio. ¿El remedio cuál es? La palabra dice: porque el Señor me ha enviado, el Espíritu Santo me ha ungido y me ha enviado para curar este problema del ser humano. ¿Y cuál es el problema del ser humano? Es el problema del corazón. Y el único que puede curar este problema, ¿quién es? Es Dios, porque fue el único enviado a hacerlo. Pero muy pocos médicos le recomiendan al paciente: vaya y busque a Dios. Ábrale el corazón a Dios. Permita que Dios sane su corazón y entonces usted va a ser libre de toda atadura, de toda enfermedad. Los seres humanos estamos girando en un círculo vicioso, buscando soluciones donde nunca las vamos a encontrar. Pero nosotros tenemos la bendición de tener el conocimiento de la palabra y darnos cuenta que mi problema de agresión, que mi problema de mal genio, que mi problema de incomodidad, de rechazo, de oposición, tienen solución en Dios. Eso es lo que el Señor nos dice aquí en esta palabra. Dios nos creó seres emocionales y sentimentales. ¿Con qué fin? Con el fin de que pudiéramos disfrutar de todo lo que Dios creó. Mire, la Biblia dice que cuando Dios creó en el huerto del Edén, ¿no? Si ustedes han leído y recuerdan el pasaje, dice que Dios creó todo, lo ordenó todo lo dejó bien organizado. Y luego crea al hombre, a la mujer, y les dice que todo lo que había creado era bueno. Y que lo había creado para que el hombre lo disfrutara. Aún los alimentos, los animales. Todo lo creó Dios para que lo disfrutemos. Ahora sí, ¿cuál es el gran problema del ser humano hoy? La gran mayoría de los seres humanos estamos siendo impedidos aún de alimentarnos. ¿O no? ¿Es la realidad o no es la realidad? Usted ha ido al médico y ¿qué es lo primero que el médico le dice? Usted ya no puede comer, ¿qué? No coma esto, no coma esto, no coma esto, no coma esto. Y uno dice: pero si son cosas que Dios creó. Ahora, ¿por qué? ¿El médico está equivocado?
¿no? ¿No hay que hacerle caso al médico? No. Los médicos lo hacen fundamentados en estudios que determinan que hay alimentos que están haciéndole daño al organismo. Pero vamos a mirar una cosa. El problema no es de los alimentos, mis hermanos. Porque si el problema fuera del alimento, entonces diríamos, Dios se equivocó al permitir que hubiera yuca en el mundo. Dios se equivocó al permitir que se cultivara el arroz. ¿Sería que Dios se equivocó? Cuando Dios dijo, bueno, que los animales, que las reses, que el ganado, ¿no? sea para... ¿Será que se equivocó Dios cuando creó eso? No. ¿Sabe cuál es el problema? No está en los alimentos. El problema está en el ser humano, en el organismo del ser humano. Sabe que poco a poco fuimos dañando nuestros órganos, ¿sí? Poco a poco nuestro estómago se dañó, nuestras partes internas se dañaron, y llega el momento en que esos alimentos que eran para bendición, ¿no? se convierten en un perjuicio. Pero el problema está ¿dónde? En el ser humano. ¿Cómo se daña el estómago, por ejemplo? Mire, está confirmado que los problemas estomacales son el resultado de la ansiedad constante en que el ser humano vive. La ansiedad. Una persona ansiosa termina dañando su estómago. Ustedes saben que el estómago está recubierto por un líquido que no sé cómo se llama médicamente hablando, pero el estómago está recubierto de una especie de baba, digámoslo así, ¿no? que protege al estómago de los ácidos que están ahí para descomponer los alimentos, ¿sí? La ansiedad, ¿no? genera mayor fluido de esos gases que son fuertes, y no solamente descompone el alimento, sino que irrita y daña las paredes del estómago. Entonces viene el ardor, viene la fatiga. Entonces ya aún el agua, hay gente que dice, yo tomo agua y el agua me cae mal. Pero el agua no es malo. Ahora, ¿dónde se originó eso? Se origina en la ansiedad, en la preocupación constante, en vivir enojado todo el tiempo, en vivir gruñendo todo el tiempo, descontentos todo el tiempo, quejándonos todo el tiempo, incómodos todo el tiempo. Todo eso destruye nuestros órganos. El problema de la presión arterial. Mira, hay tanta gente hoy en día sufriendo con derrames, con infartos, con problemas de su cerebro, ¿no? Todas esas enfermedades tienen origen en una vida agitada, en una vida intranquila, ¿sí? Ahora, ¿qué dice Dios? Pues yo vine a sanar a los quebrantados de corazón. Pero si no vamos a Él, pero si no buscamos la medicina en Él, entonces ¿cómo vamos a ser curados? El futuro que le espera a la humanidad es un futuro muy, muy difícil, es muy trágico. Pero no porque no haya remedio, sino porque no nos queremos acercar al que tiene el poder para sanarnos. La gente vive ocupada, siempre ocupada en sus cosas, ¿cierto? Ocupados en sus cosas. Yo estaba mirando por aquí un texto y quiero que lo miremos. Bueno, no te lo pasé, no sé si lo puedas ubicar. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Mire, ¿cómo va a ser la conducta de los seres humanos en los últimos tiempos? Ojalá que nosotros no nos identifiquemos con nada de esto. Dice Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. Ahora, ¿usted cree que estamos viviendo tiempos difíciles? ¿Qué dice? Claro que estamos viviendo. Hermano, pero esto se va a poner peor. No sé, no quiero ser alarmante. Se va a poner peor, porque entre más se acerca el fin, las cosas se complican más. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros para estar bien? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué piensa hacer usted para estar bien? ¿Que las cosas se arreglen? Las cosas no se van a arreglar.
Lo único que podemos hacer es permitirle a Dios que controle nuestras vidas y que nos permita irnos abriendo espacio entre la multitud de problemas que nos esperan, tranquilos y seguros bajo su mano y bajo su dirección. Pero mire lo que va a pasar en esos días. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. ¿Esto es un problema? ¿Esto es un problema? Claro que es un problema, porque eso se llama egoísmo. Porque las personas solamente van a buscar mejorarse a sí mismas, van a buscar el bien para sí mismas, pero nunca van a querer bendecir a los demás. Al contrario, yo me quiero acomodar, no importa a quién tenga que llevarme por delante, pero yo estoy pensando en mi propio beneficio. Dice, solamente van a tener amor por sí mismas. ¿Y por qué dice? Por su dinero. ¿Qué problema es hoy? El problema del amor al dinero. Mire, eso va de la mano. ¿Con qué? Con el egoísmo. Eso va de la mano con el egoísmo. Y dice, serán fanfarrones. No sé cómo se traduce esa palabra, fanfarrones. Un término más común. Podría ser, es como andar hablando de lo que uno tiene, ¿no? Haciendo alarde de lo que uno tiene. Y también dice que serán orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Y no considerarán nada sagrado. Y hay más. ¿Eso cuándo se va a dar? En los últimos tiempos. En los últimos tiempos, dice, pues la gente solo tendrá amor. Leamos el tercero. Y dice, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? No tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Hermano, en un mundo así, ¿usted cree que se va a vivir bien? No se puede vivir bien en un mundo así. Hermano, hoy las familias se están destruyendo. ¿Por qué? Porque todos los miembros de las familias padecen de alguna cosa de esa o de todas esas cosas. La sociedad está destruyéndose. ¿Por qué? Porque en toda la sociedad está presente estas características. Pero el Señor dice, ustedes tienen que tener ¿qué? Dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Para hacer lo que Dios realmente les ha llamado a hacer. Entonces, mis amados, nosotros tenemos la bendición de tener a alguien que nos ayude a mantenernos firmes en nuestra decisión de permitir que Él controle nuestras vidas. Bueno, entonces vamos a mirar ahora Efesios 4, 26 al 27, a ver si logro terminar el estudio esta mañana. Mire, en estos versículos yo quiero que por favor le pongan atención, porque vamos a hablar de dos sentimientos, o una emoción y un sentimiento que puede echarnos a perder la vida o puede bendecirnos. Y eso está presente en nosotros. Entonces dice así: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. La podemos mirar en la Reina Valera. La Reina Valera habla de ira, ¿no? La ira. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero miren lo que dice el siguiente versículo. Dice, ni den lugar ¿a quién? Al diablo. Bueno, vamos a tratar de entender estas dos características del ser humano, ¿no?, que el apóstol Pablo toma para ilustrarnos esta mañana. Estos dos textos nos ayudan a entender lo que son las emociones y los sentimientos. La ira
es una emoción. Los sentimientos, el enojo es un sentimiento. Porque nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo que es sentimientos y emociones. Ahora lo explicamos. La ira es una emoción, el enojo es un sentimiento. ¿Cuáles son las manifestaciones de las emociones? Bueno, aparte de la ira, una manifestación de emoción es la alegría, ¿no? La alegría es una emoción, el llanto es una emoción, el miedo es una emoción. Estas manifestaciones son la respuesta a un estímulo externo. Todo eso obedece a algo que viene de afuera, ¿sí? Ahora, yo le pregunto, si usted pasa por algún lado y un perro muy grande se viene hacia usted, ¿usted qué siente? Miedo. O sea, puede reaccionar de cualquier manera, ¿no? O sea, usted puede salir corriendo, puede ser una reacción, o simplemente usted se queda paralizado. Pero eso es que una acción externa, ¿no? El perro que se viene contra usted disparó dentro de usted una emoción, y esa emoción lo llevó a reaccionar de alguna manera, o defenderse, o correr, o lo que sea, o gritar. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. Mientras las emociones no sean, digamos, manipuladas por una reacción de afuera, no hay problema. Y yo diría, mire, los sentimientos y las emociones, para poner otro ejemplo, son como un combustible, ¿no? Como un líquido combustible. Yo estaba pensando cómo poder entender esta parte, porque es muy bueno entender. Listo, vamos a suponer que usted tiene gasolina en alguna parte, ¿no? Bueno, llenó un galón de gasolina y lo puso en un rincón seguro, ¿no? Fresco, no hay problema. Mientras esa gasolina esté en ese lugar, quieta, no hay ningún problema. Pero si alguien va y le acerca fuego a ese galón de gasolina, ¿qué va a pasar? Va a haber una explosión, ¿no es cierto? Y lo mismo somos nosotros, ¿sí? Mire, mientras no pase nada a nuestro alrededor, mientras nos dejen quietos, mientras nadie nos mire mal, mientras nadie nos hable mal, mientras nadie nos trate injustamente, mientras nadie nos estorbe, o sea, vamos a estar quietos. Pero si alguien se acerca a nosotros y nos ofende, nos trata mal, nos quita lo nuestro, entonces algo en nosotros se enciende. ¿Es así o no es así? Por eso hay gente que dice, mientras a mí me dejen quieto, no tienen problema conmigo. Pero si me buscan, me encuentran. ¿Se han oído ustedes así, no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema, hermano? El problema es que cuando la gasolina explota, lo hace para hacer daño. Causa un incendio que va a dañar, ¿no? El mismo recipiente y los que están a su alrededor. Dios sabe que somos así. ¿Y sabe qué ha hecho Dios? Él ha puesto sobre nosotros algo que controle esa fuerza que puede ser activada por una ofensa y que puede devolver con ofensa. Tiene que ser controlada para que nosotros no nos convirtamos en personas que hacemos daño, sino que hacemos el bien. No podemos nosotros hacer el bien sin que el Espíritu Santo venga y controle nuestra vida. Mire, yo no sé, pero Dios es tan bueno con nosotros que nos enseña de una manera muy clara, pero a veces nosotros como que, no, esto no es conmigo, esto no es para mí, yo sigo así, pues siga así, ¿no? Sigamos así, pero no vamos a ver buenos días, no vamos a ver días buenos, no los vamos a ver. Con respecto a la lengua, dice que debemos refrenar nuestra lengua para poder ver días buenos, ¿sí? Entonces, mis amados, es un buen ejemplo para entender cómo funcionan las emociones. Las emociones son involuntarias y son espontáneas. Ya dijimos que hay una diferencia entre sentimientos
y emociones. La ira es una emoción y las emociones son involuntarias y son espontáneas. Yo no puedo programar la risa, ¿o sí? No, yo mañana a las 9 de la mañana me voy a reír. ¿Alguien hace eso? No. O yo hoy a las 3 de la tarde voy a estar llorando. No. Las emociones surgen en un momento inesperado y no se pueden controlar. Entonces, los sentimientos no son espontáneos ni pasajeros. Los sentimientos se quedan en el corazón. Ahora, ese es el problema. ¿Por qué el apóstol Pablo? Mire, lo que dice el pasaje, volvamos a leer, y vamos a hacer una diferencia entre el enojo y la ira. Dice airaos, pero no pequéis. Cuando él dice airaos, ¿qué significa? ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, cuando usted lee ese pasaje, ¿cómo lo interpreta para su propia vida? Que la ira es algo que puede aparecer, ¿verdad? Ajá. Yo diría que Dios no nos está prohibiendo airarnos. Cuando Él dice airaos, ¿qué quiere decir? Ustedes pueden sentir ira. No pueden evitar sentir ira. No pueden evitar. Porque la ira es una emoción, ¿no? Es una respuesta a una situación que viene de afuera. Así que nadie puede decir, no, yo nunca he sentido ira, yo nunca he sentido rabia. Se siente ira y se siente rabia. Y eso usted no lo puede evitar porque es una emoción que hace parte de su vida. Ahora, lo que sí dice es lo siguiente, pero no peque. ¿Qué quiere decir? A ustedes se les permite airarse porque son seres humanos, pero a lo que no se les permite es que vayan ¿a qué? A pecar. Ahora, ¿cómo puedo airarme y no pecar? Listo. Cuando realmente el Espíritu Santo viene para controlar la reacción que puede producir ese sentimiento de ira, que puede ser ¿cuál? Entonces me provocaron a ira y solté la lengua, ¿sí? Y ofendí, ¿es cierto? O me provocaron a ira y agarré lo que tenía a la mano y golpeé al que me estaba provocando. Eso ya es pecado, ¿sí? Este sentimiento no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar la reacción que produce ese sentimiento. No sé si me estoy haciendo entender, ¿sí? Ahora dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, hay una diferencia entre la ira y el enojo. La ira, como una emoción, es pasajera. La emoción llega y se desvanece, ¿sí? Volvemos al susto del perro. Cuando usted ve al perro y el perro se viene, o sea, la emoción se activa y usted siente miedo. Pero cuando el perro se aleja, ¿qué pasa? ¿Sigue sintiendo miedo? No. Vuelve la tranquilidad y usted, o sea, eso se fue. Pero el enojo, no. Ahora, en otras palabras, lo que Pablo dice, ustedes pueden sentir ira, pero no pueden guardar enojo. Porque son dos cosas totalmente diferentes, aunque están ¿qué? Conectadas. O sea, ¿qué produce la ira? La ofensa. Una ofensa produce la ira. Y si esa emoción de la ira no se disipa, no se controla, entonces se convierte en ¿qué? En enojo. Se convierte en enojo. Y yo tengo por aquí esta versión, la paráfrasis, es una versión muy, muy buena para leer este pasaje de Efesios. Y miren lo que dice, aquí lo aclara bien, es el 27 y dice, 27, ¿cierto? 26, desde el 26, sino que esta versión tiene el orden de los textos diferente. Dice, si se enojan ustedes, no cometan el pecado de dar lugar al resentimiento. Si se enojan, no cometan el pecado de dar lugar al resentimiento. Jamás se ponga el sol sobre su enojo. Dejen pronto el enojo.
Porque cuando uno está enojado, le da ocasión al diablo. Ahora, puedo sentir la ira, pero no debo permitir que esa ira se convierta en enojo. Esto lo aprendemos de los niños, ¿no? Usted se ha dado cuenta de cómo actúan los niños frente a esto. Usted ve a dos niños jugando ahí, de pronto el uno le cogió el juguete al otro y se agarraron ellos, ¿sí? Se pueden golpear, se pueden empujar, se pueden arañar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una reacción emocional. Pero a los 5 minutos, ¿cómo los ve usted otra vez? Jugando como si nada hubiera pasado. Por eso dice la Biblia, ustedes deben ser como niños, ¿no? Está bien, no pueden sentir el impacto, evitar el impacto de la ofensa, pero lo que no pueden hacer es guardar ese resentimiento de tal manera que ese resentimiento los dañe a ustedes y dañe a las demás personas. Y de eso fue que el Señor vino a libertarnos. Porque déjenme decirle una cosa, nadie podrá estar bien, ni espiritual, ni físicamente, a menos que esté libre de resentimiento. Nadie podrá estar bien. El resentimiento es un cáncer para el alma. Es el cáncer del alma. Va trabajando lentamente hasta destruir no solo el cuerpo, sino también el alma. Y a veces los seres humanos somos tan ignorantes, porque esa es la palabra, que nos sentimos orgullosos de guardar un resentimiento. ¿No han escuchado personas así? Y lo dicen con mucho, no, yo nunca voy a perdonar. Como si estuvieran haciendo la gran cosa, ¿verdad? No, es que a tal persona yo jamás, nunca me voy a olvidar de lo que me hicieron. Mire, es el acto más ignorante que un ser humano puede declarar. ¿Sabe por qué? Porque no se da cuenta de que lo que está haciendo, ¿no?, lo está dañando. Es como resistirse a ser curado de una enfermedad que lo está matando. Una persona que sabe perdonar es una persona que vive libre, porque la peor enfermedad del alma es el resentimiento. Y mire, y a veces nosotros pensamos que hemos perdonado, pero si hacemos un análisis, tal vez no hemos perdonado. Hay muchas cosas que no hemos perdonado. Ah, no, yo ya perdoné. ¿Cómo puede saber usted si ha perdonado? ¿Cómo se podrá saber si ha perdonado una ofensa? Bueno, podemos tomar el ejemplo de Dios, ¿no? ¿Qué dice Dios? Dice que cuando Él nos perdona, se olvida de nuestros pecados y nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Y para saber si he perdonado, es sencillo. Si yo me encuentro con la persona que me hizo una ofensa, ¿no?, yo no la voy a mirar como el que me ofendió, eso ya está sepultado. Yo la voy a ver y la voy a tratar como una persona que nunca me hizo daño. Y si puedo hacerle un favor, le hago un favor, y si puedo bendecirlo, lo bendigo. Por eso dice Pablo, si tu enemigo tiene hambre, le dice, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Ahora, ¿cómo puede darle de beber a una persona a un enemigo? ¿Cómo puede darle de comer a un enemigo? ¿Cómo puede abrazar uno a una persona que le hizo daño cuando lo ha perdonado? Porque si no lo ha perdonado, nunca lo podrá hacer. Nunca lo podrá hacer. Sí, ¿no? Yo le perdono, pero entre más lejitos mejor. ¿Sí? La vida nos pone pruebas para darnos cuenta si hemos perdonado o no hemos perdonado. ¿Sí? Y de pronto esa persona que le hizo tanto daño a usted, un día va a llegar a su casa o se va a encontrar con usted para probar si realmente le ha perdonado. Entonces, ¿ven lo que estamos mirando? Que el enojo no se puede guardar en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede guardar el enojo o el resentimiento? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted guarda enojo, le está abriendo una puerta ¿a quién? Al diablo. Usted está teniendo como huésped en su corazón al diablo. Mire, lo dice claramente. Vuélvalo a leer. Ni deis lugar al diablo. Ahora
Hermano, muchas veces nosotros, o nos han enseñado, mal enseñado, que al diablo hay que sacarlo a golpes y a gritos y a patadas, ¿no? Listo, saquémoslo, ¿no es cierto? Fuera, 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 fuera. Y todo el tiempo se ve gente, ¿no?, echando al diablo fuera. Mire, ¿de qué sirve echar al diablo fuera con golpes, con gritos, con patadas, si le tengo un portón abierto a través del enojo? ¿Sirve de algo? No sirve de nada. Hermano, la palabra es clara, es contundente. Dice, si usted quiere mantener al diablo afuera de su vida, usted tiene que cerrarle la puerta a través del perdón y del amor hacia los demás. Tiene que hacerlo. De lo contrario, hermano, estamos en riesgo de que el diablo tome control de nuestras acciones y terminemos haciéndole daño al que nos ofendió. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿sí? Porque hay gente que vive así. Vive en sus vidas esperando la oportunidad de desquitarse del que les hizo daño. ¿Es así o no así? ¿Qué se llama eso? Venganza. Yo ahorita no puedo, ¿no? Es como los niños que se creen resentidos con el papá, ¿no? Mi papá me pegó, mi papá me abandonó, mi papá esto, pero el niño chiquito no puede decir nada, ¿no? Bueno, el papá lo coge, bueno, y hace con él lo que quiera, pero por dentro ese niño dice, un día me voy a crecer, un día me voy a criar, un día voy a tener la oportunidad. ¿Qué está guardando ahí? Resentimiento, odio en su corazón. Y viven, ¿para qué? Para esperar el día de la venganza, ¿sí? Y hay parejas que son así, hay mujeres, esposas así, esposos así, hijos, ¿no es cierto? Socios, ¿no? Empleados, esperando el momento de poder darle la oportunidad al diablo para que los use y destruya y tome venganza de los demás. ¿Usted cree que tiene un corazón sano esa persona? No tiene un corazón sano. Dios no ha hecho la obra allí en ese corazón. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro. Las ofensas producen una reacción emotiva. Algunos lloran, gritan, atacan, otros guardan silencio. ¿Qué será mejor? Ninguna de las anteriores, ¿verdad? Hay gente que guarda silencio. No, yo no digo nada, pero habrán señales, como dicen por ahí. Habrán señales. No, ninguna. El problema está cuando esa ofensa, que puede ser una acción, una palabra, se queda guardada en el corazón y se convierte en un resentimiento y odio. El diablo aprovecha esa puerta abierta para llevar a la persona a pecar. ¿Cómo se peca? Haciéndole daño a la otra persona o haciéndonos daño a nosotros mismos. El enojo lleva al pecado. Cuando impulsados por el enojo empezamos a actuar mal, conscientes de que estamos haciendo mal, somos conscientes de que estamos haciendo mal. Cuando el enojo nos lleva a tomar venganza, cuando nos convierte en personas rebeldes. Una persona rebelde es porque está enojada. Está enojada contra algo, ¿sí? Mire, los niños cuando se enojan, ellos demuestran su enojo ¿cómo? Con rebeldía, ¿verdad? Se paran y no se quieren mover ahí. Y a veces hay personas que dicen, no, yo estoy resentido con la vida, porque es que la vida me ha tratado mal. Pero los que pagan los platos rotos son los que viven con esa persona. Ofendido con la vida, pero haciéndole daño al que vive con la persona. No tiene la culpa de nada, ¿sí? Entonces, todo esto, todas son acciones manejadas por el enemigo, que entra a nuestra vida por la puerta del enojo para manipularnos. Y esto es lo que tenemos nosotros que evitar. ¿Quién puede evitar eso? El Espíritu Santo controlando nuestra vida. Toda acción que esté impulsada por el enojo, óigame bien, toda acción que esté impulsada por el enojo o la rebeldía, así sea justa, está impulsada por el diablo. ¿Qué dice Dios que debemos hacer con los que nos trataron injustamente? No, pues hagámosle sentir que nosotros también podemos. No, dice, deje la venganza, ¿a quién? A Dios.
Dice, no tomen venganza por ustedes mismos, sino que dejen la venganza a Dios, porque Él dice, yo daré el pago. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, me hicieron daño, es algo real, es una injusticia que cometieron conmigo, entonces vamos a desquitarnos, vamos a tomar venganza de esto. ¿Qué dice el Señor? Pues si usted puede hacerlo, hágalo a su manera, pero yo sé que a su manera lo va a hacer mal. ¿Por qué más bien no me lo deja a mí? Yo hago justicia, Él lo hace cuando tenga que hacerlo y de la manera correcta. Nosotros no lo podemos hacer porque estamos impulsados, ¿por qué? Por la ira. Estamos impulsados por el resentimiento y estamos impulsados por el enemigo. La acción del Espíritu Santo, ¿cuál es? La acción del Espíritu Santo es amor, es paz, es humildad, es perdón, es paciencia, es olvido. Por eso es tan importante ser controlados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Hermano, nunca hagamos nada impulsados por un sentimiento negativo. No lo haga, porque lo está haciendo mal, así usted considere que es justo, lo está haciendo mal. Dios se encargará de todo, para eso es nuestro abogado, es nuestro ayudador. Vamos a mirar algo interesante aquí con respecto a esto, y es el ejemplo de Jesús. Bueno, ¿ustedes creen que Jesús se airó y se enojó por lo que han leído de la palabra? Sí. Esto es interesante, ¿verdad? Y aquí vamos a mirar un pasaje en Juan 2, 13 al 16, que habla de cuando Jesús, de verdad, Él se airó. Estuvo muy airado. Pero necesitamos entender bien la reacción de Jesús. ¿Por qué? Porque si Él lo hizo, lo podemos hacer tranquilamente, porque Él es nuestro ejemplo, ¿no? Dice, se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo habían unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Hasta ahí, ¿qué imagen tiene usted de Jesús? Bueno, un señor alto, con un perrero en la mano, yo no sé de qué lo hizo, pero él dice que en ese momento lo hizo. Él buscó ahí lo que pudo, cuerdas, se hizo un perrero y empezó a castigar a todos los que estaban en ese lugar, y no solamente les dio perrero, sino que echó a las ovejas, las empujó hacia afuera, empujó el ganado y volcó las mesas, y ese dinero que estaban cambiando lo regó por todos lados. Estaba bravo el Señor, ¿verdad? Estaba bravo el Señor. Ahora, más adelante en el versículo 16 dice, luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Y finaliza diciendo el versículo 17, entonces sus discípulos se acordaron de la profecía de la Escritura que dice, el celo por la casa de Dios me consume. Bueno, había un motivo, ¿no? La gente había convertido la casa de Dios en una galería, en un mercado. Y en ese tiempo era peor que ahora. ¿Por qué? Porque las personas llevaban los animales ahí. Y usted se imagina un animal ahí, ¿cómo volvería a ese lugar? Era realmente sucio y desagradable. Entonces dice que hay un celo. ¿Qué es el celo? Es como el deseo de que las cosas se hagan bien. Y él comienza a demostrar su indignación de esa manera. Entonces podemos decir que ese fue un sentimiento de ¿qué? Según lo que aprendimos, ¿de qué? De ira. Fue un sentimiento de ira. Por eso él dice, bueno, si yo no lo pude controlar, entonces tampoco ustedes lo van a poder controlar. Yo entiendo que eso es así. Pero mire
lo otro que es el enojo. Él sintió ira, pero no guardó enojo. Aquí confirmamos eso. ¿Por qué decimos que no guardó enojo? Simplemente porque nosotros sabemos que esta gente no dejó de hacer esto. Ellos no dejaron de hacer. Seguramente cuando él se fue, ellos volvieron a acomodar las mesas, ellos volvieron a llevar a sus animales ahí y la situación siguió como si nada hubiera pasado. Pero nos damos cuenta de que Jesús no guardó enojo porque igual fue y murió en la cruz por ellos, demostrando que los seguía amando. Entonces ahí se cumple eso. Mire, y la conclusión sería, usted y yo, como creyentes, como cristianos, mire, nosotros podemos demostrar nuestra inconformidad con lo incorrecto, sí podemos. Mire, si en su casa se está haciendo algo incorrecto, usted puede decir que no está de acuerdo con eso. Y si tiene que tomar alguna acción, tome la acción, ¿no? En nuestra casa, donde tengamos autoridad. O sea, ¿por qué? Porque no vamos a caer, ¿no es cierto?, en ese error de que como somos creyentes, entonces tenemos que permitir que se haga y se deshaga y nosotros no podemos decir nada. No, si las cosas que se están haciendo están deshonrando a Dios, entonces usted puede dejar por sentado, ¿no?, que no está de acuerdo con eso. Los papás no pueden permitir que los hijos conviertan sus casas, ¿no?, en lugares de deshonra, porque hay hijos que lo permiten, hay padres que lo permiten, ¿cierto? Hijos que llegan, ¿no?, a las casas a colocar el equipo a todo volumen y a despertar a todo el mundo, y los padres tienen que cerrar la boca y sufrir el agravio. Están en su casa y ustedes pueden hacer como hizo Jesús, cojan ese parlante y tírenlo a la carretera. Lo pueden hacer. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Lo pueden hacer. Se puede hacer respetar, ¿no? Que es mi hijo. ¿Qué dirá mi hijo? ¿Qué pobrecito mi hijo? ¿No? Mire, cuando nosotros no corregimos las malas conductas, entonces estamos siendo cómplices y somos igual de culpables delante de Dios. ¿No le parece? Es mi hijo, es el que me da de comer. Haga lo que quiera, le puede dar de comer, pero también tiene el deber de respetarlo y honrarlo como padre. ¿Es así o no es así? Yo recuerdo mucho cuando hablamos de esto, de lo que le pasó al sumo sacerdote Elí. ¿Recuerdan ustedes? Dice que Elí tenía unos hijos que estaban haciendo mal. Dice que en el templo, porque eran sacerdotes, en el templo dice que estaban deshonrando el templo y que dormían en el templo, tenían relaciones sexuales con las mujeres que iban al templo, y que el papá se dio cuenta y fue muy blando. Simplemente les decía: hijos, yo escucho que la gente habla mal de ustedes, no hagan eso, por favor, suplicándoles, no hagan eso, por favor. Pero ellos nunca corrigieron su conducta. ¿Y sabe qué pasó? Dios habló y dijo: por cuanto tus hijos hicieron lo malo y tú no los estorbaste, este es el término que me llama la atención, tú no los estorbaste, entonces va a venir maldición sobre tu casa. Maldición. ¿Y saben cuál fue la maldición? El sacerdocio les fue quitado. Dice que hubo una guerra y los dos hijos, que fue Omni y Finés, así se llamaban, fueron a la guerra y ya los mataron. Los mataron. Pero ellos no tenían por qué haber muerto. Fue la consecuencia de la tolerancia de un padre que no puso a tiempo un correctivo. Y dice la historia, ¿no?, que cuando alguien vino y le dio la noticia al viejo, porque él estaba ya anciano y ya no veía, dice que llegó el mensajero y le dijo: tus hijos, Omni y Finés, murieron en la guerra. Dice que el impacto de la noticia, dice, se cayó de la silla donde estaba sentado y se desnucó. Y ese fue el fin. Pero eso ya estaba pronosticado, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? La permisividad no solamente puede dañar a los hijos, sino que también nos daña a quienes, a nosotros. Todos,
salimos perjudicados. Ahora, usted puede ser una persona, ¿no?, que deja por sentado que no está de acuerdo con la injusticia, que no está de acuerdo con lo malo, pero eso no significa que vaya a aborrecer a sus hijos. No los puede aborrecer, los tiene que seguir amando. Y el hecho de que usted no les permita hacer lo malo no significa que no los ama. Es precisamente todo lo contrario. Ahora, ningún acto, por muy injusto que sea, nos debe impedir que sigamos amando y ayudando y haciendo el bien. Ningún acto. Porque eso fue lo que hizo Dios por nosotros. ¿Cuántas veces nosotros ofendimos a Dios? ¿Cuántas? Muchas, demasiadas, ¿cierto? Demasiadas veces. Pero por las veces que le hemos ofendido, Él dejó de amarnos. Él ha dejado de ser nuestro Dios. Él ha dejado de cumplir con su palabra y de ser fiel. No ha dejado. Y Él dice, ustedes deben hacer lo mismo con sus semejantes. El problema está cuando nosotros, con la disculpa de que una persona nos hizo daño o hace algo incorrecto, con esa disculpa dejamos de amarlo y dejamos de hacerle el bien. No podemos. El hijo puede ser de lo peor, pero usted tiene que seguirlo amando, aunque eso no significa que usted tenga que seguir, ¿no?, alcahueteando las cosas malas que están haciendo. No se puede. Ahora, el hijo tarde o temprano, cuando el padre pone barrera, estorba, de alguna manera busca la manera de estorbar esa actitud, en ese momento el hijo no va a entender y le va a decir, usted no me quiere, usted me odia. Usted no espere que él lo entienda, porque él no tiene la capacidad de entender. Pero después del tiempo se va a dar cuenta, un día se va a dar cuenta de que lo que usted hizo, lo hizo porque lo amaba. Pero si lo hizo, pero si no lo hace, ese hijo jamás se va a dar cuenta de que usted... Ahora, cuando se vean en una cárcel, cuando se vean en un hospital, cuando se vean de pronto obligados a dejar su tierra, ese día van a decir, si hubiera habido alguien que me hubiera puesto el pare, tal vez yo no estaría en esta situación. Entonces, tenemos que aprender de todo esto. Ahora, actuar así, controlar la ira para que no nos lleve a pecar, impedir que el enojo se acomode en nuestros corazones y se vuelva odio o resentimiento, esto nadie lo puede hacer en sus fuerzas. Nadie. Porque nosotros como humanos estamos diseñados para guardar resentimiento en nuestro corazón y para buscar la manera de hacerle pagar al que nos hizo daño. Esa es la naturaleza humana. Eso solamente lo puede lograr el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Igual como en el control de la lengua, es lo mismo en el control de las emociones y de los sentimientos. Entonces, mis amados, espero que hayamos entendido este mensaje y recuerden, ¿no?, cuando uno perdona, no lo hace por bendecir al otro, lo hace para bendecirnos a nosotros mismos. Es a nosotros mismos que nos bendecimos. Ahora, otra de las cosas, ¿no? Si alguien está haciendo daño en su vida, o sea, no significa que usted va a estar ahí para que le hagan daño toda la vida, ¿no? Y si usted se va o echa a esa persona que le está haciendo daño, o sea, no significa que usted, o sea, sea una mala persona. Usted simplemente puede liberarse de lo que le está haciendo daño, pero lo que no puede hacer es odiar a esa persona que le hizo daño. No sé si me estoy haciendo entender, ¿no? Porque hay gente así, ¿no? Hay gente que, no, pues a mí me están matando y yo tengo que quedarme aquí esperando que terminen de hacerlo. No, si usted puede salir corriendo, salga corriendo. Pero no se vaya de la vida de una persona, ni de la casa, ni del trabajo, no se vaya con su corazón enfermo. Sane su corazón. Y si esa persona que le hizo tanto daño, un día usted le puede hacer el bien, hágalo, porque ahí se va a dar cuenta de que usted verdaderamente ha perdonado. Verdaderamente ha perdonado. Y eso Dios lo quiere hacer en nosotros, porque lo necesitamos. ¿Ven? Lo necesitamos. Necesitamos seguir por el mundo, hermanos, no enfermos,
no contaminando a otros con lo que hay en nuestros corazones, sino bendiciendo y ayudando a otros a que sean bendecidos también. Yo sé que Dios está hablando a nuestras vidas porque de eso se trata, ¿no? Yo le oro mucho al Señor, yo le digo, Dios, la gente viene a la iglesia, vienen, dedican su tiempo, a veces se esfuerzan. Yo le oro desde el lunes, comienzo a darle al Señor por la palabra del próximo sábado y domingo. Digo, Señor, yo quiero que estas personas sean bendecidas con la palabra, que esa palabra comience a romper cadenas, comience a desbaratar corazones duros. ¿Por qué? Porque si somos bien alimentados, vamos a estar saludables, vamos a tener sanidad mental, espiritual y física. Yo sé que Dios lo está haciendo, amén. Sí, yo sé, yo percibo que Dios está orando en nuestras vidas. Bueno, vamos a recoger la ofrenda. Y bueno, pero antes de recoger la ofrenda, un momentico, yo quisiera que oremos y que en nuestra oración le demos gracias a Dios porque Él nos ha dado el recurso más importante, que es el Espíritu Santo. Dele gracias a Dios por eso, aférrese a Él. Y una petición, un favor, vamos a orar por la hermana Irma Meneses, se llama, ella es la mamá de Jorge. Ustedes a Jorge sí lo recuerdan, ¿verdad? Ella está muy malita, está en la UCI en Pasto, tuvo un problema del corazón y yo fui el jueves a visitarlo. Pues sí, es muy triste, es muy doloroso ver a una persona en una situación de esas. Entonces toda la familia está afectada. Ellos no son personas como, digamos, que tengan como el valor para enfrentar esto. Ellos piden oración, ¿no? Para que Dios haga su voluntad en la vida de doña Irma y también les dé fortaleza a ellos para aceptar lo que sea que vaya a suceder. Entonces, estemos de pie un momentico, le oramos a Dios y le damos gracias por lo que nos ha alimentado con su palabra esta mañana. Señor, queremos agradecerte por esa obra perfecta que tú hiciste, Dios amado. No solamente, Señor, nos salvaste, no solamente diste tu vida, Señor, en sacrificio por nosotros, sino que también enviaste a tu Espíritu